Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos juntos en esas historias que nos tocan el corazón y nos hacen reflexionar. Hoy tenemos un tema que a muchos les ha estado picando la curiosidad, un tema que evoca pasiones, dilemas y por supuesto, muchísima emoción. Vamos a hablar de Serkan y Özge, y esa dualidad que envuelve sus vidas, amor eterno o destino imposible. Sí, ya sé, solo el título nos pone a pensar en todas esas vueltas que da la vida, en los caminos que se cruzan y en los que se separan. Antes de lanzarnos de lleno en este torbellino de emociones, quiero recordarles a todos los que aún no lo han hecho que se suscriban a nuestro canal. Es muy fácil, solo tienen que darle al botón rojo que ven por ahí abajo, y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. El universo de las telenovelas y las series turcas nos ha regalado innumerables parejas inolvidables, pero hay algunas que por alguna razón, nos dejan marcados de una manera especial. Serkan y Özge son, sin duda, una de ellas. Desde que sus caminos se cruzaron en la pantalla, nos hemos debatido entre la esperanza de un amor predestinado y la cruel realidad de los obstáculos que parecen interponerse en su felicidad. ¿Es su amor tan fuerte como para superar cualquier adversidad, o están atrapados en una telaraña de circunstancias que hacen su unión prácticamente imposible? Pensemos en los inicios de su historia. ¿Recuerdan esa chispa inicial, esa atracción magnética que los unió desde el principio? A menudo estas relaciones comienzan con una fuerza arrolladora, un sentimiento puro y genuino que parece invencible. En el caso de Serkan y Özge vimos cómo, a pesar de las diferencias, de los malentendidos y de las presiones externas, sus corazones parecían latir al mismo compás. Nos convencimos junto con ellos de que habían encontrado algo único, un amor que prometía perdurar para siempre, un verdadero amor eterno. Pero como en toda gran historia, la vida, y en este caso, los guionistas tienen sus propios planes. Los desafíos no tardaron en aparecer. Desde rivalidades laborales, familias que no aprueban, hasta secretos del pasado y decisiones difíciles que los ponen a prueba. Cada obstáculo parecía diseñados para separarlos, para sembrar la duda y para hacer tambalear los cimientos de su relación. Y ahí es donde entra la pregunta, ¿este destino imposible es realmente un destino, o son ellos mismos quienes, por sus acciones o por las de otros, terminan creando esa imposibilidad? Es fascinante analizar cómo cada uno de ellos enfrenta estas pruebas. Vemos la fortaleza de Serkan, su determinación para proteger a quienes ama, incluso cuando eso significa tomar decisiones dolorosas. Y Özge con su valentía, su lealtad y su capacidad para perdonar, aunque a veces parezca que la carga es demasiado pesada. Son personajes complejos con virtudes y defectos, que los hacen aún más reales y cercanos a nosotros. Y es precisamente en esa complejidad donde reside gran parte del atractivo de su historia. Nos identificamos con sus luchas, celebramos sus triunfos y sufrimos con sus caídas. Ahora analicemos los momentos clave que han marcado su trayectoria. ¿Recuerdan aquella escena donde todo parecía perdido, y de repente un gesto, una palabra, reavivó la llama? Esos son los momentos que nos hacen creer en el amor eterno. Pero también hemos presenciado situaciones donde la distancia, la desconfianza o incluso la manipulación externa los han llevado al borde del abismo. ¿Son estos episodios momentos pasajeros o la prueba irrefutable de que su amor está destinado a ser un destino imposible? Muchos de ustedes me han escrito preguntando si hay esperanza para Serkan y Özge. Y la respuesta, como suele suceder en la vida real y en las buenas historias, no es sencilla. El amor eterno no es solo un sentimiento, es también una elección, una decisión activa de luchar por esa relación, de perdonar, de comprender y de crecer juntos. Si Serkan y Özge están dispuestos a hacer ese esfuerzo, si logran comunicar sus miedos y sus deseos más profundos, si se apoyan mutuamente en los momentos difíciles, entonces sí, su amor podría ser eterno. Pero también debemos considerar el factor del destino. A veces las circunstancias escapan a nuestro control. Las malas decisiones, las oportunidades perdidas, o incluso la intervención de terceros pueden crear barreras que parecen insuperables. Si los eventos que los rodean están diseñados para separarlos de forma irremediable, entonces podríamos estar ante un verdadero destino imposible. La clave está en si ellos tienen la fuerza y la voluntad para desafiar ese destino, para reescribir las reglas y para construir su propio camino juntos.
En este viaje, también es importante destacar el papel de los personajes secundarios. ¿Quiénes son los aliados que los impulsan hacia adelante y quiénes son los antagonistas que intentan separarlos? A menudo estas relaciones están influenciadas por el entorno, por las personas que los rodean, por las lealtades y las traiciones. Cada personaje tiene su propio papel en esta intrincada red de emociones y conflictos. Personalmente creo que el encanto de la historia de Serkan y Özge radica precisamente en esa tensión constante entre el amor profundo y los obstáculos aparentemente insuperables. Nos mantiene al borde de nuestros asientos, esperando ver qué sucede a continuación, si lograrán superar las adversidades o si, lamentablemente, su historia se convertirá en un recordatorio de amores que pudieron ser, pero que el destino, o las decisiones tomadas, truncaron. A lo largo de sus capítulos, hemos visto cómo su amor ha evolucionado. Han pasado por momentos de euforia, de profunda conexión, pero también por periodos de dolor, de distancia e incluso de rencor. Esta montaña rusa emocional es lo que hace que su historia sea tan cautivadora. Nos enseña que el amor verdadero no es un camino de rosas, sino una travesía llena de desafíos que requieren compromiso, paciencia y, sobre todo, una fe inquebrantable en el otro. ¿Qué podemos aprender de la relación de Serkan y Özge para nuestras propias vidas? Quizás sea la importancia de la comunicación honesta, de expresar nuestros sentimientos y nuestras necesidades, por difíciles que sean. O tal vez sea la lección de que en ocasiones, debemos tomar decisiones difíciles para nuestro propio bienestar o para el de quienes amamos. Y por supuesto, está la eterna pregunta, ¿cuándo vale la pena luchar por un amor y cuándo es mejor dejarlo ir? No hay respuestas fáciles y cada historia es única. La belleza de estas narrativas es que nos invitan a la reflexión. Nos hacen cuestionar nuestras propias creencias sobre el amor, el destino y la perseverancia. Nos muestran que incluso en las circunstancias más adversas, el amor tiene el poder de inspirar, de sanar y de transformar vidas. Pero también nos recuerdan que el amor por sí solo a veces no es suficiente si no va acompañado de acciones, de sacrificios y de una voluntad férrea para construir un futuro juntos. Así que al final del día, ¿es el amor de Serkan y Özge eterno o es un destino imposible? La verdad es que la respuesta está en sus manos y también en cómo nosotros, como espectadores, elegimos interpretar su viaje. Yo por mi parte me inclino a creer que el amor, cuando es genuino y profundo, tiene la capacidad de superar casi cualquier obstáculo. Pero para que eso suceda, ambos deben estar dispuestos a luchar, a ceder, a perdonar y a construir día a día ese amor eterno que ambos anhelan. Si las circunstancias externas o las decisiones tomadas los llevan a caminos separados, entonces tal vez estemos ante la triste realidad de un destino imposible. En resumen, hemos explorado la compleja relación entre Serkan y Özge, debatiendo si su conexión es un amor eterno capaz de superar cualquier adversidad, o si se enfrentan a un destino imposible marcado por obstáculos insuperables. Hemos analizado los momentos clave de su historia, la importancia de su evolución personal y el impacto de los personajes secundarios, reflexionando sobre las lecciones que podemos extraer de su apasionante viaje. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Serkan y Özge están destinados a estar juntos para siempre, o su historia es un ejemplo de un amor imposible? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.